Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. La madre de Mert Ramazan Demir organizó una cena especial para conocer a Afra Saraaoğlu. ¿Están listos para conocer todos los detalles de este esperado encuentro? Desde hace meses, la relación entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraaoğlu ha estado en el foco de todas las miradas. La pareja, que ha conquistado a miles con su química tanto dentro como fuera de la pantalla, ahora da un paso más en su relación. Y es que recientemente, la madre de Mert, Sevim Demir, ha decidido invitar a Afra a una cena muy especial en casa para conocerla más de cerca. La cena tuvo lugar en la residencia familiar de los Demir en Estambul y, según fuentes cercanas, fue una noche cargada de emociones, risas y también algunos momentos tensos. No fue fácil para Afra, confesó una amiga cercana de la actriz. Estaba muy nerviosa, quería causar una buena impresión. Y al parecer, lo logró. Sevim Demir, una mujer tradicional y muy cercana a su familia, preparó ella misma varios platos típicos de la región donde creció. El menú incluía dolmas, kofte casero y un delicioso postre de baklava. Afra comió de todo con gusto y le hizo muchos cumplidos a Sevim Han por su cocina, comentó uno de los asistentes. Durante la cena, se trataron temas familiares, proyectos profesionales y también anécdotas divertidas del rodaje que unió a Mert y Afra. Mi madre preguntó si Afra sabía cocinar y ella le respondió con una sonrisa, soy mejor comiendo que cocinando, pero puedo aprender por amor. Todos reímos mucho con eso, contó Mert entre risas. Pero lo que más llamó la atención fue la actitud de Sevim Demir. Aunque inicialmente se mostró un poco seria y distante, al final de la noche se acercó a Afra y le dijo, eres una chica muy dulce. Mert está afortunado de tenerte. Esta frase, según fuentes presentes, emocionó mucho a Afra, quien respondió, gracias, señora Sevim. Espero que podamos compartir más momentos juntas. Las redes sociales explotaron con la noticia. Aunque la cena fue privada, algunos detalles se filtraron a través de allegados, y los fans no tardaron en reaccionar. Afra y Mert van en serio, cuando conoces a la madre es porque ya está todo decidido, queremos boda, son algunos de los comentarios que inundaron Twitter e Instagram. Y es que no es para menos. Esta cena marca un antes y un después en la relación de los actores. Ambos han sido muy reservados con su vida privada, pero cada gesto, cada palabra y cada aparición juntos refuerza la idea de que su historia va más allá de la ficción. Un detalle que no pasó desapercibido fue el regalo que Afra llevó a la cena, un elegante juego de tazas de café artesanal hecho por una artista local. Es un pequeño detalle para agradecer la invitación, dijo Afra al entregarlo. Este gesto fue muy bien recibido por Sevim Han, quien comentó, tienes muy buen gusto, querida. Me encantan. Después de aquella memorable velada, la relación entre Afra y la familia Demir pareció fortalecerse notablemente. Fuentes cercanas aseguran que Sevim Han no tardó en contarle a sus vecinas lo encantadora que le pareció la joven actriz, señalando que a pesar de ser famosa, no tiene ni un ápice de arrogancia. Este comentario corrió como pólvora en los círculos sociales de Estambul, donde las madres son, muchas veces, el eje del juicio familiar. En los días siguientes, Mert fue visto varias veces entrando y saliendo del departamento de Afra, siempre con una sonrisa en el rostro. Al parecer, ambos decidieron pasar más tiempo juntos en entornos privados, lejos del ruido mediático. Una tarde, fueron fotografiados paseando por el Bósforo en una pequeña lancha alquilada, luciendo relajados, tomados de la mano y riendo como dos adolescentes enamorados. Lo que pocos saben es que tras esa cena, Afra también invitó a Mert y a Sevim a su propia casa para devolver el gesto. Esta vez, fue ella quien se atrevió a preparar algunos platillos bajo la supervisión de su tía, quien fue como una madre para ella durante su infancia. El menú fue más modesto, pero cocinado con mucho amor, una sopa de lentejas, arroz con fideos y musaca vegetariana, acompañados de una ensalada fresca y un postre de arroz con leche. Se notaba que Afra había ensayado todo el día, comentó un familiar. Estaba nerviosa, pero feliz. Quería que la madre de Mert se sintiera en casa. La velada fue más distendida que la anterior, con muchas risas, anécdotas de juventud y hasta un pequeño momento musical, cuando Mert tomó la guitarra y cantó una canción popular turca que hizo llorar a su madre. La química entre Afra y Sevim se volvió cada vez más natural. De hecho,
unos días más tarde, fueron vistas juntas en el Gran Bazar, comprando telas para un evento familiar. Según testigos, Sevim estaba aconsejando a Afra sobre los colores tradicionales que se usan en los compromisos familiares. Este detalle no pasó desapercibido en redes, donde muchos empezaron a especular sobre un posible compromiso inminente. En una entrevista reciente, Mert fue preguntado sobre su relación. Con una sonrisa tímida, respondió: estoy en un momento muy feliz de mi vida, y parte de esa felicidad es gracias a una persona muy especial. Aunque no la nombró directamente, todos sabían que se refería a Afra. Lo interesante fue cómo Sevim, al ser consultada por un periodista, también expresó: lo importante es que se quieran y se respeten. Lo demás, el tiempo lo dirá. Sin embargo, no todo fue perfecto. Algunos medios intentaron generar polémica rescatando viejas declaraciones en las que Afra hablaba de su independencia y su carrera. Afortunadamente, la pareja no cayó en provocaciones. Al contrario, Afra publicó una historia en Instagram con una foto de un ramo de flores y el mensaje: el amor es apoyo, no posesión. Sus seguidores aplaudieron el gesto por su madurez y elegancia. Con el paso de las semanas, comenzaron a correr rumores de que Afra y Mert estaban considerando mudarse juntos. Incluso, se los vio visitando algunos inmuebles en el barrio de Ñanta. Una fuente cercana afirmó: están buscando un lugar donde puedan tener privacidad, pero sin alejarse de sus familias. Quieren construir algo juntos, pero paso a paso. Entretanto, la carrera de ambos sigue en ascenso. Mientras Mert prepara una nueva serie con una importante plataforma internacional, Afra ha sido confirmada como protagonista de una película de época. Aún así, ambos han dejado claro que, a pesar de sus agendas, se hacen el tiempo para priorizar su relación. Lo nuestro no es un romance de alfombra roja. Es algo cotidiano, de cenas simples, caminatas y mucho diálogo, comentó Afra a una revista. Un gesto que conmovió a muchos ocurrió durante el cumpleaños de Sevim, cuando Afra organizó una pequeña sorpresa junto a Mert, una cena íntima en un restaurante de cocina egea, decorado con flores silvestres y velas. En un momento especial de la noche, le entregaron un álbum de fotos que habían armado con recuerdos familiares y momentos recientes juntos. Sevim se emocionó tanto que terminó abrazando a Afra con lágrimas en los ojos. Ya eres parte de nuestra familia, le dijo. A estas alturas, ya nadie duda de la seriedad de esta relación. Más que una pareja mediática, Mert y Afra se han convertido en un símbolo de amor maduro, auténtico y sin artificios. No hacen alarde de su vida privada, pero tampoco la esconden. Prefieren compartir fragmentos reales y humanos que los acercan aún más a sus seguidores. Y como cierre de esta historia, que seguramente seguirá dando capítulos memorables, Afra publicó recientemente una imagen de una taza de café sobre un libro, con un anillo discretamente apoyado al lado. No hubo texto, solo un corazón. En menos de una hora, la imagen acumuló cientos de miles de me gusta y comentarios como: ya era hora, felicidades, y se viene boda. ¿Y a ustedes, mis queridas seguidoras, qué opinan de esta cena tan significativa? ¿Creen que Afra logró conquistar el corazón de su suegra? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos. Y no se olviden de suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras noticias del mundo de las celebridades. Hasta la próxima.